Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Médico. En esta oportunidad les hablaré sobre apoptosis. Este es un canal de difusión de temas de ciencias básicas, de medicina humana sobre todo. Cualquier consulta, cualquier duda, dejadlo en los comentarios. De repente algún tema que quisieran que toquemos, pues serán bienvenidas sus consejos. Vamos a la definición. Aquí vamos a tocar la apoptosis de una manera súper práctica y entendible para que ustedes puedan captarlo rápidamente, basados netamente en el libro Robbins, ¿sí? Entonces vamos al tema. ¿Qué es la apoptosis? Pues la definición actual es que es un mecanismo de muerte celular autoinducida mediante enzimas intrínsecas. Antiguamente, si ustedes revisan papers o libros anteriores, de ediciones anteriores, verán que lo definen como una muerte celular programada. Esta definición ya está en desuso debido a que hay un tipo de lisis celular llamada necroptosis que también reúnen esas características de ser programada, por lo tanto ya se podrían confundir. Entonces, de repente en otra oportunidad podríamos hablar de necroptosis, sería muy interesante. Por lo tanto, el mecanismo de apoptosis se da por estas enzimas. Ahora, ¿cuáles son estas enzimas? Estas enzimas se llaman las caspasas. Caspasas, ¿y qué son? Son proteasas, son cisteínas proteasas que encinden residuos de ácido aspartico. Como ustedes saben, el ácido aspartico es una proteína, perdón, es un aminoácido, el cual estas cisteínas proteasas van a romper las cadenas de aminoácidos donde se encuentren el ácido aspartico. Es ahí donde van a incidir a las proteínas, por eso son las proteasas. De ahí viene su nombre. C de cisteínas, A de aspartico y A de asas de proteasas. Ahora, ¿para qué sirve todo este mecanismo de apoptosis? Pues netamente para cuatro cosas fundamentales. Primero, para erradicar células no deseadas, ¿sí? Células que ya no tienen, de repente, que no tienen función. Erradicar células envejecidas que ya cumplieron su función y su ciclo vital. Erradicar células potencialmente perjudiciales, como células que tienen dañado de repente el ADN y son potencialmente neoplásicos de repente y erradicar células durante la embriogenia, es decir, durante la formación del feto, del embrión. Entonces, netamente sirve para eso, es muy importante. Entonces, para que este mecanismo funcione adecuadamente, tiene que estar regulado. Y eso lo hablaremos también en otra oportunidad. ¿Cuáles son las características con necrosis, diferencias con necrosis? Muchos de nosotros nos confundimos. Pues en primer lugar, la necrosis, el tamaño celular va a estar aumentado en necrosis, a diferencia de la apoptosis que va a estar reducido. El por qué es que en la necrosis hay un edema producto de una pérdida de la energía, una pérdida de ATP, producto de que hay un edema mitocondrial, se pierde el ATP y al perderse el ATP la bomba sodio-potasio no funciona adecuadamente, quedándose el sodio adentro y por lo tanto acumulando líquido intracelular, edematizando a la célula. En cambio, la apoptosis se reduce el tamaño celular. Por lo tanto, histológicamente, histopatológicamente, lo podremos ver diferencias entre una apoptosis y una necrosis. ¿Cómo es su núcleo? Pues hay una pignosis, una cariorexis y una cariolisis. Pignosis es una condensación de la cromatina. Se condensa básicamente la cromatina. Esa es pignosis. Cariorexis es fragmentación. Fragmentación de la cromatina. Y cariolisis es la partición total del núcleo. Entonces, básicamente eso es lo que se da en necrosis. A diferencia de la apoptosis, que en la apoptosis se forman fragmentos de tamaño de un nucleosoma. Recordar que los nucleosomas son, eh, son histonas más ciertos números de bases nitrogenadas o pares de bases nitrogenadas del ADN. Entonces, es diferente. Acá se forman fragmentos establecidos y aquí no. Aquí se da una condensación, una partición, una, una lisis completa del núcleo. La membrana plasmática aquí es rota debido a ese edema generalizado. En cambio, a nivel de la apoptosis, la membrana plasmática se queda intacta, la estructura alterada, en especial en la orientación de los lípidos. O sea, queda intacta la membrana y eso evita que los productos enzimáticos intracelulares se desplieguen a nivel extracelular. El contenido celular es digestión enzimática, puede salir de la célula en necrosis. En la apoptosis no. Por lo tanto, esto va a generar invariablemente una inflamación. En cambio, la apoptosis no. Por lo tanto, hay menos daño a nivel extracelular a comparación con necrosis. Por eso que la inflamación es frecuente, en apoptosis no es frecuente.
Esas serían básicamente las diferencias. Ahora, ¿cuáles son las proteínas que participan en la apoptosis? Muchos también nos confundimos porque son muy similares. Aquí les dejo un esquema práctico para que lo puedan entender. Todas estas proteínas pertenecen a la familia del BCL. Entonces, por ahí de repente nos confundimos. Entonces, tenemos proteínas antiapoptóticas, las cuales presentan 4 dominios BH, que son dominios proteínicos, y tenemos proteínas proapoptóticas, que también presentan 4 dominios BH, todas pertenecientes a la familia de BCL. ¿Cuáles son las proteínas antiapoptóticas? Las que evitan las apoptosis, si no todas nuestras células morirían pues, constantemente, ¿no? Entonces hay moléculas, hay proteínas que evitan ello. ¿Cuáles son esas moléculas? Pues tenemos la BCL2, la BCLX y la MCL1. Básicamente estas tres van a ser proteínas antiapoptóticas. Y las proteínas apoptóticas van a ser el BAX y el BAC, básicamente estas dos. Ahora, entre estas dos, entre estas proteínas antiapoptóticas y las proteínas proapoptóticas, tenemos unos sensores, unos árbitros que van a determinar quiénes funcionan y quiénes no. ¿Y cuáles son esos sensores? Pues el famoso BAT, BIN, BIT, PUMA y NOXA. Todas estas también pertenecen a la familia del BCL, pero si se dan cuenta solamente tienen un dominio BH. Por lo tanto, ya no 4 como las de aquí. Por eso es que se le denomina BH3 only o solamente un dominio BH. ¿Cuál es? El BH3. El dominio 3 es el único que tiene estas proteínas, que son el BAT, BIN, BIT, PUMA y NOXA. Son proteínas sensoras que van a regular el equilibrio entre las proteínas proapoptóticas y los antiapoptóticas. ¿Está claro? Entonces, existen dos vías de apoptosis, una vía extrínseca y una vía intrínseca. Vamos a ver cuál es la vía extrínseca. Bueno, aquí tenemos un linfocito Th1-CD8 o el famoso linfocito citotóxico. ¿Sí? Estos linfocitos tienen la función una de sus funciones es eliminar células que presentan ciertas características de repente tumorales o ciertas características que demuestran que tienen un virus dentro. Por lo tanto, estas células asesinas, eh, no como las natural killers, sino son asesinas, pero de tipo linfocítica, de tipo adaptativa, de repente, pero de respuesta rápida, son los linfocitos Th1-CD8, los citotóxicos. ¿Cómo funciona esta vía extrínseca? Pues estos linfocitos tienen en su membrana un Fas ligando, así se denomina, Fas ligando. Entonces, este Fas ligando, si es un ligando, tiene un receptor. ¿Y dónde se encuentra ese receptor? Se encuentran en todas las células que están siendo infectadas por un virus o de repente por teniendo una especie de fenotipo tumoral y genotipo tumoral. Por lo tanto, su receptor va a estar, el receptor Fas, va a estar a nivel de esa célula que está, vamos a suponer que esta célula está siendo infectada por un virus o está teniendo un genotipo y un fenotipo tumoral. Aquí tenemos el receptor Fas, el cual comprende una parte extracelular y una parte intracelular. Esta parte intracelular se denomina dominio de muerte. ¿Está bien? Este dominio de muerte, una vez que el Fas ligando entra en contacto con el Fas receptor o receptor Fas, los dominios de muerte intracelulares se van a juntar de esta manera. Al juntarse de esta manera van a formar el famoso FAT. 3 o 4 dominios de muerte van a denominarse FAT, que se denomina dominio de muerte asociado a Fas. Estos 3 o 4 dominios de muerte juntos, o también llamados FAT, van a permitir que la procaspasa 8 y en humanos la procaspasa 10, pues se escinda, se corte, se active en caspasa 8 o en humanos caspasa 10. Ya no procaspasa 8 ni procaspasa 10, sino se van a activar a caspasa 8 y a caspasa 10. Estos, por un lado, van a activar las caspasas ejecutoras. ¿Cuáles son? La caspasa 3 y 6. Y por otro lado van a activar al bit. ¿Recuerdan? Es un sensor. Este sensor va a activar la vía intrínseca. ¿Y cuál es esa vía intrínseca? Las vamos a ver inmediatamente. Recordar que el FLIP es una proteína muy importante que está presente en células tumorales y con virus, células que han sido infectadas con un virus. ¿Y qué hace esta proteína FLIP? Esta proteína FLIP lo que hace es evitar la escisión, la activación de la caspasa 8 y en humanos de la caspasa 10. ¿Y con qué finalidad? Pues si evita que la caspasa 8 y la caspasa 10 se activen,
van a evitar que se dé la fase ejecutora, por lo tanto, y van a evitar que se dé la fase de la vía intrínseca, por lo tanto van a evitar la apoptosis. ¿Y eso le conviene a la célula tumoral? Pues sí, así de esa manera la célula tumoral evita su muerte. Por otro lado, así la célula citotóxica pues esté mandando su faz ligando. Eso es una manera de evitar la inmunidad. Tiene múltiples maneras la célula tumoral de evitar la inmunidad, pero esta es una de ellas. Y las células que tienen un virus adentro también tienen la capacidad de expresar esta famosa FLIP, que evita la vía extrínseca. Ahora, por otro lado, tenemos la vía intrínseca. Vamos allá. También lleva vía mitocondrial. ¿Y por qué? Lo vamos a ver inmediatamente. La vía intrínseca se da de la siguiente manera. Nosotros en nuestras células tenemos receptores que van a recibir ligandos especiales como estímulos de supervivencia y factores de crecimiento. Estos estímulos de supervivencia siempre están en contacto con estos receptores, le están indicando, estos factores de crecimiento le indican a la célula que viva, que superviva. Sin estos factores de crecimiento, sin estos estímulos, la célula entra en apoptosis. Es necesario el estímulo constante de estos receptores para estas células. Ahora, ¿qué es lo que hace estos estímulos de supervivencia o factores de crecimiento? Lo que hace mucho más allá de su objetivo, que es de repente sintetizar algunas proteínas, es activar a las células a las proteínas antiapoptóticas, como la BCL2 y la BCLX. Lo habíamos visto en un inicio, ¿recuerdan? Estas proteínas antiapoptóticas, ¿qué hacen? Pues vamos a simular que esta es una de ellas. Lo que hacen es evitar la formación del PTPM antiapoptóticas. ¿Qué significa PTPM? Aquí está. PTPM es poro transitorio de permeabilidad mitocondrial. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estas proteínas van a evitar que se forme un poro a nivel mitocondrial. Normalmente la mitocondria, dentro de ella, dentro de su cadena transportadora de electrones, tiene una proteína llamada citocromo C. Esta citocromo C es importantísima para la fosforilación oxidativa, sin embargo, para la respiración celular. Sin embargo, si este citocromo C sale al nivel intracelular, es perjudicial para la misma célula. Por lo tanto, para que salga tiene que formarse un poro, y para que se forme ese poro, pues tiene que darse ciertas circunstancias. Pero lo ideal, lo que hacen estas proteínas antiapoptóticas es evitar la formación de este poro transitorio de permeabilidad mitocondrial. Evitan la formación. ¿Y cómo estas proteínas se activan? Pues por factores y estímulos de supervivencia, factores de crecimiento. Entonces el factor de crecimiento, por un lado, si se dan cuenta, evita la apoptosis celular. Le dice a la célula, no te mueras, vive a través de la activación de estas proteínas antiapoptóticas que evitan la formación del poro transitorio de permeabilidad mitocondrial. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si por cierta causa hay una falta de estímulos? De repente por necrosis, de repente por isquemia, de repente por una hipoxia, de repente por una lesión traumática, de repente por una falta de uso, por una denervación, etcétera, por muchas causas. ¿Qué sucede cuando esta célula tiene falta de estímulos? O también, por otro lado, ¿qué sucede si hay un daño al ADN? De repente por una radiación, de repente por un sistema de quimioterapia o radioterapia, o los mismos rayos ultravioletas. ¿Qué pasa si hay un estrés del retículo endoplasmático por proteínas mal plegadas? ¿Qué significa esto? Que normalmente a nivel retículo endoplasmático pues, se sintetizan las proteínas del retículo endoplasmático rugoso, pero cuando estas proteínas están mal formadas, hay un sensor que hace que el retículo endoplasmático entre en estrés, así se denomina. Entonces, ese estrés del retículo endoplasmático lo que va a hacer es activar la vía intrínseca. El daño del ADN activa la vía intrínseca y la falta de estímulos también activa la vía intrínseca de apoptosis. ¿Y cómo lo evitan? ¿Cómo lo activan? Perdón. De la siguiente manera. Cuando se da la falta de estímulos, el estrés del retículo endoplasmático y el daño del ADN, la P53, al menos en el daño del ADN, va a activar, y también estos estímulos van a activar los sensores BH3 only, ¿la recuerdan? El BAT, BIT, BIN, PUMA y NOXA. Estas de aquí van a tener dos funciones al activarse. ¿Por qué se activan? Por daño del ADN, por estrés del retículo endoplasmático y por falta de estímulos. Activan los sensores. Estos sensores tienen dos funciones. Evitar, bloquean o evitan la formación de estas proteínas antiapoptóticas y
también sintetizan o activan las proteínas proapoptóticas, que son las BAC y las VACs. Estas dos van a formar el poro transitorio de permeabilidad mitocondrial. ¿Se entiende? Entonces, estos sensores, al al ver que están siendo dañada la célula por diferentes mecanismos, ya sea por una, por otra o por todas juntas, pues estos sensores van a evitar la formación de estas proteínas y van a activar la formación de las proteínas proapoptóticas para sintetizar y formar este poro. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que salgan el citocromo C y otra proteína llamada el XMAC Diablo. Estas dos salen al nivel intracelular y salen y entran en contacto cada una con diferentes proteínas. El citocromo C entra en contacto con el APAF1, o también llamado factor activador de la apoptosis 1. Y el XMAC Diablo va a entrar en contacto con el IAP, o los famosos inhibidores fisiológicos de la apoptosis. Entran en contacto una con otra. Si se dan cuenta, su propio nombre lo dice, inhibidores fisiológicos de la apoptosis. El XMAC Diablo va a unir y va a bloquear este inhibidor, fomentando la apoptosis, por un lado. Y en cambio, por otro lado, el citocromo C entra en contacto con el APAF1 y se forma un hexámero llamado apoptosoma. 6 de estas uniones de citocromo C con su APAF1 van a formar un apoptosoma. ¿Y cuál es la característica apoptosoma? ¿Qué va a hacer esta apoptosoma? Esta apoptosoma lo que va a hacer es escindir la procaspasa 9 en caspasa 9. Y esta caspasa 9 va a entrar a la fase ejecutora. Entonces, por un lado, por la vía intrínseca, tenemos que se formó la caspasa 10 en humanos y en caspasa 8 normalmente. Y por la vía intrínseca se va a formar la caspasa 9. Estas dos van a entrar a la fase ejecutora. ¿Está bien? Esta es la fase inicial. Entonces, para que se entienda bien, tenemos dos fases. La fase inicial, que básicamente es la activación de la caspasa 9 en la vía intrínseca, la caspasa 8 y la caspasa 10 en la vía extrínseca. ¿Para qué? Para que se dé la fase ejecutora, que es la activación de la caspasa 3 y 6. Recuerden que la caspasa 9 que se forma por la vía intrínseca activa la caspasa 3 y 6. Lo mismo hace la caspasa 8 y 10 activadas en la vía extrínseca. Ahora, estas caspasas 3 y 6, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué dicen fase ejecutora? Lo que pasa es que estas caspasas van a activar las enzimas proteolíticas y ADNasas. ¿Sí? ¿Y cómo las activan? Recuerdan, estas caspasas lo que hacen es escinden a estas proteínas en su parte del aspartato, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces le escinden por ahí y activan las enzimas proteolíticas y las ADNasas que van a terminar matando, lisando a la célula de una manera ordenada, programada. ¿Cuál es el objetivo? Formación de cuerpos apoptóticos. El objetivo de la apoptosis en realidad es la formación, obviamente la lisis celular, pero a través de la formación de cuerpos apoptóticos, a diferencia de la necrosis como vimos en el cuadro. Pero ¿para qué forman estos cuerpos apoptóticos? Una vez que ya se dio la apoptosis, una vez que se forman estos cuerpos apoptóticos, ¿qué pasa luego? Lo que pasa luego es una especie de comunicación con un fagocito. Aquí vemos los cuerpos apoptóticos de una célula que ya está en apoptosis y aquí rodeándolo vemos un macrófago, un fagocito. Estos de aquí, este macrófago, en este caso, con con los cuerpos apoptóticos, van a entrar en contacto receptores ligando, receptores ligando. Por ejemplo, tenemos una infinidad de receptores ligando. Por ejemplo, aquí tenemos los receptores de la vía de complemento, por ejemplo, pero básicamente aquí coloqué una que es fundamental, que es la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina, que la vemos aquí en PS, estos se van a expresar en células apoptóticas, en células que están en apoptosis, en cuerpos apoptóticos. Normalmente este es un fosfolípido que está a nivel intracelular, por dentro de la célula. Pero cuando entra en apoptosis, lo que hace esta célula es, por un traslado de flip-flop, hace que este fosfatidilcerina se vaya a nivel extracelular. Una vez a nivel extracelular, los macrófagos, los fagocitos, a través de su receptor de fosfatidilcerina, la reconocen y la reconocen como una célula que está en apoptosis y la fagocita. Entonces, básicamente, obviamente hay muchos más receptores, muchos más ligandos, pero básicamente esta es una de ellas y la más principal, la fosfatidilcerina,
que se expresa en los cuerpos apoptóticos una vez que ya está en apoptosis, obviamente, para ser fagocitados y a nivel de matriz extracelular, pues no se dé una inflamación, no se dé esa famosa liberación de enzimas. Por eso es que es más ordenado, no genera inflamación a diferencia de la necrosis. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y por favor no olviden compartir este video para que llegue a muchas más personas y cualquier consulta, cualquier duda, estoy a su disposición. Muchas gracias por su atención.